Hola, buenas noches. Es noche de Jueves Santo. Así le conocemos a esta noche. Y estoy aquí con ustedes después de regresar del servicio de Santa Cena de esta Semana Santa del 2022. Tuvimos una experiencia bien especial. Tuvimos un servicio donde la presencia de Dios nos habló mucho, eh, se manifestó en nuestra vida y realmente nos hizo mucho bien. Y fue una celebración como esas que tenemos en casa, en familia, cuando invitamos a nuestros amigos, a la gente que amamos, a que vengan a compartir a la mesa. Traemos comida, arreglamos la mesa, le guardamos un lugar a todo el mundo, nos aseguramos que haya, siempre, como decía mi mamá, prefiero que sobre a que falte, ¿no? Eh, y esa fue la experiencia de cánticos, de alegrías, rememorando ese jueves en el que Jesús claramente manifestó en el Evangelio de Lucas cuánto deseo eh, sentarme con ustedes a la mesa, celebrar la Pascua con ustedes, sabiendo que era la última que iba a celebrar con sus amigos. Eh, y los rememoramos igual que ellos, como también dice el Evangelio, cantaron salmos después eh, de comer y verdaderamente tuvieron un espacio de hermandad con el maestro que es quien nos invita, es nuestro anfitrión. Y hay dos noches que para mí son muy significativas y ninguna de esas noches se nos da muy a menudo o casi nunca la oportunidad de reflexionar sobre ellas porque pues, nuestros servicios terminan, nos vamos a la casa y nos preparamos para el día siguiente y nos quedamos un poco con ese espacio de la historia en blanco. Una de ellas es el jueves, una de ellas es el viernes. Y otra de ellas es el sábado. Realmente son las tres noches, de jueves para viernes, de viernes para sábado y de sábado para domingo. Pasan cosas en la historia bíblica que por el hecho de darse prácticamente de madrugada, no las rememoramos en hora real, ¿verdad? De cuándo debió haber sido. Y dije, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no grabar este video una vez llegue a mi casa? Nos acostumbramos durante la cuarentena, ¿verdad? El lockdown. Nos acostumbramos a grabar estos videos y a hacer unos lives y ponernos en las redes sociales y pues a ver quién nos escucha. Y lo hacíamos con tanta frecuencia y ya hace tiempo que no lo hacía, así que dije, déjame compartir un poco de mi propia reflexión y quien lo quiera escuchar lo escucha y quien no, pues no hay problema. Realmente es yo misma darme la oportunidad de reflexionar sobre algo que ha sido bien significativo en mi vida y han sido esas noches de Dios, esas noches de Dios que en la vida de Jesús de alguna manera representan esas noches, como decía San Juan de la Cruz, oscuras del alma. Esas noches que vivimos todos y todas una vez en nuestra vida, en algún momento, y que han sido tal vez en muchas ocasiones noches muy largas en las que parecería que no va a haber mañana. Noches en la vida en las que parecería que no va a amanecer. Eh, y luego aprendemos que siempre amanece, ¿verdad? Y miren cómo empezó esta noche para Jesús. Jesús ya había cenado con sus discípulos
y les había anticipado que era la última fiesta de Pascuas que iba a celebrar con ellos. Y en un momento dado, en un momento particular, después que cantaron salmos, salieron hacia el Monte de los Olivos, dice el Evangelio de Mateo. Y dice que después de salir al monte, Jesús les dijo: esta noche todos, 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 pensamos que Pedro le falló, pero Jesús dijo: esta noche todos van a fallar por mi causa. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Esta noche todos van a fallar. Y tuve la tentación de leer esto antes de despedir la congregación y dije: no, yo no les puedo hacer esto. Estamos con una nota alta, una nota hermosa, hemos compartido la mesa del Señor, hemos visto, hemos sentido su presencia. ¿Cómo nos vamos a ir con una nota baja, verdad? No puedo hacerles esto. Pero realmente, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no leer un verso tan poderoso? Esta noche todos me van a fallar. Porque eso implica que debemos reflexionar sobre nuestra realidad humana. Discípulos, amigos, queridos profundamente. El Evangelio de Juan incluso habla de que esa noche el discípulo amado se le recuesta sobre el hombro o el pecho del maestro, en una señal de una amistad, de una intimidad hermosa entre maestro y discípulo. La experiencia fue de intimidad entre esos hombres que habían caminado con Jesús por muchos, muchos años, por 3 años, que lo habían visto hacer milagros que significaban mucho para él y él para ellos. Y yo creo que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida de fe y en cuántas ocasiones nosotros, por más que hayamos vivido, hayamos tenido una experiencia de fe larga, una vida cristiana de tiempo, en muchas ocasiones nos llega la noche. Nos llega la noche en la cual algo sucede y le fallamos a Dios. Nos llega la noche y le fallamos a la gente que amamos. Nos llega la noche y le fallamos a los seres queridos. Nos llega la noche y nos sentimos como ovejas sin pastor. Bien lo dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y nos llega la noche en la cual perdemos el sentido, el objetivo, el rumbo. Y le fallamos a Dios. Y esta fue una noche oscura en la vida de Jesús. Jesús se fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Y se lleva a los que son más íntimos,
los que él incluso había llevado en otras ocasiones con él, tanto a la experiencia de la transfiguración, y dice, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado junto a alguien que espera la muerte, junto a un enfermo que sabe y está consciente que son sus últimos momentos. Cuán profunda puede ser la angustia, no solo por el dolor físico del proceso de muerte, sino por el dolor emocional. El proceso de abandono y de desapego de las personas que amamos, todo, la reflexión sobre a dónde vamos, qué nos espera al cruzar el umbral entre esta vida y la otra. Y el recurso de Jesús para superar este momento es irse a orar. Pero además de acoger ese recurso, también busca de la compañía de sus más cercanos. Y tiene la vulnerabilidad como para decirles, el maestro, el que ha echado fuera demonios, el que ha sanado enfermedades incurables, el que ha levantado de la muerte a la hija de Jairo y a Lázaro, está en el momento más vulnerable conocido en estos 3 años de ministerio. Muy diferente al momento en el que fue llevado por el Espíritu al desierto, que en ese momento de tentación venció todas las tentaciones a las que lo sometió el enemigo. Y tenía la fuerza, la estamina, el poder del Espíritu. Pero ahora era bien diferente. Ahora no iba solo, iba acompañado. Y ni siquiera la compañía de sus amigos le imprimía fortaleza, porque ya él sabía que realmente no podía contar con ellos porque todos le iban a fallar. Anticipadamente Jesús sabía que no podía contar con ellos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, en nuestros momentos más difíciles, no hemos sabido en nuestro interior, no hemos estado conscientes de que la gran mayoría de las personas que nos acompañan en la vida cuando todo está bien no van a estar cuando las cosas estén mal? Pero la fidelidad de Dios a nosotros no conoce fronteras. La fidelidad de Dios hacia nosotros no depende de la fidelidad de nosotros a Dios. Y aún así, en su humanidad y a la misma vez en su divinidad, en su humanidad, probablemente no quería estar solo. Y en la dimensión divina de Él, sigue apostando a nosotros aun cuando sabe que nosotros le vamos a fallar. Y en su infinito amor y en su necesidad humana,
como quiera, apuesta a nosotros y nos pide que le acompañemos. Y no solo nos pide que le acompañemos, sino que se hace vulnerable diciéndonos estoy triste hasta la muerte. Y yo me pregunto cuántas veces algunos de ustedes no le habrán abierto su corazón a alguien a ese nivel de profundidad, aún sospechando que nos puedan traicionar. Hoy es noche de vulnerabilidad. Hoy se celebra, se rememora, se recuerda la vulnerabilidad de Dios. Dios se hace vulnerable frente a nosotros por amor. Él no tiene por qué hacerlo, Él lo hace porque quiere. ¿Cuántos de nosotros podemos hacernos así de vulnerables delante del Señor? Y Jesús nos da un ejemplo hermoso en este momento. Y el ejemplo de Él es que en el momento de la mayor vulnerabilidad, en el momento de la mayor tristeza, su recurso es orar. Y tal vez la oración que hace no es la que tú y yo hubiésemos esperado de parte de Jesús, el Hijo de Dios, Dios en sí mismo. Pero es la oración que probablemente se parece más a lo que tú y yo pudiéramos hacer en ese tipo de circunstancias. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho, Señor, aparta de mí esta tentación, este suceso, esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento, este calvario que tengo que pasar y que no quiero pasar? Esta situación que tengo que enfrentar y que no quiero enfrentar. Este evento que me duele, que me aterra y no lo quiero vivir. No quiero, Señor, no quiero pasar por esto. Si depende de mí, no quiero. Yo lo he dicho. Yo lo he pensado. Yo creo que todos hemos estado frente a acontecimientos que nos tientan a decirle a Dios, no lo voy a hacer. Que nos tientan a decirle a Dios, no, yo no me voy a quedar en esta situación. No, yo no voy a aceptar esa encomienda. No, yo me niego a pasar por esta experiencia. Yo no quiero. Duele. Duele mucho. Y Jesús nos da el ejemplo de algo poderoso. Cómo a pesar de cuál es su deseo, a pesar de saber que Dios es capaz de hacer por nosotros cualquier cosa que le pidamos, que en el poder de Dios está la capacidad de hacer cualquier cosa. A pesar de Él mismo habernos dicho en algunas ocasiones, pide y se te dará. Cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre se te dará.
aún a pesar de él saber que él tiene esa relación de intimidad con el Padre, como para que el Padre lo pueda librar de cualquier cosa, y que él en sí mismo tiene poder para autoliberarse. Termina diciéndole, ¿sabes qué? Pero, los peros de Dios, pero, aunque yo quiero librarme de esto, yo te voy a pedir que se haga tu voluntad y no la mía. Qué difícil se nos hace pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. Jesús lo dijo, pero no se crea que ahí se quedó la cosa. Se levanta y vuelve a donde están los discípulos y los encuentra dormidos. ¿Cuántas veces no nos hemos dormido? Cuando debemos estar velando y orando. Yo me imagino la frustración de Jesús. Cuando ha sido y se ha hecho vulnerable al punto de decirles, tengo una tristeza y una angustia de muerte. Por favor, velen aquí por mí, que voy a estar orando. Y los discípulos se duermen. Yo no me quiero ni imaginar el nivel de frustración que tiene que haber vivido Jesús. ¿Será posible que no han sido capaces de estar despiertos ni una hora conmigo? Estén atentos y oren para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por segunda vez se alejó a orar. Y le repite a Dios lo mismo, Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, pues que se haga tu voluntad. Volvió de nuevo y los encontró dormidos, porque tenían mucho sueño. Yo escuché al Papa Francisco hablar de este texto hace unos domingos atrás y él decía que la iglesia tiene que pedirle a Dios que nos mantengamos despiertos, que podamos ser una iglesia despierta, que podamos ser una iglesia alerta, que podamos ser una iglesia que vela, que ora. ¿Cuántos de nosotros estamos despiertos, estamos alertas, estamos en oración, en vigilia espiritual para no caer vencidos en la tentación? Y Jesús se va por tercera vez repitiendo la misma oración.
Y finalmente cuando regresa una vez más donde los discípulos le dice, pero todavía ha dormido. Todavía ha dormido Pedro, todavía dormidos. Todavía dormidos. Levántense. Vamos, miren. Se acerca el que me entrega. Levántense. Vamos, miren. Se acerca el que me entrega. Esta noche sería bueno que no nos rindiéramos al sueño sin hacer como Jesús, sin poder tener un rato, un espacio de oración, sin que podamos ir donde el Señor con reciprocando un poco su ejemplo de vulnerabilidad y poniendo en sus manos nuestras tentaciones, nuestras penas, nuestras pruebas, aquellas cosas, aquellas experiencias, aquellas circunstancias, aquellos problemas que quisiéramos no tener que estar viviendo y confrontando, pero que en una medida u otra sabemos que, como dice el apóstol Pablo, estas cosas que no necesariamente son las experiencias que yo quisiera vivir, pueden tornarse para bien. Si amamos al Señor y podemos seguir el ejemplo de Jesús y decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, a pesar de que lo que tengo de frente, el horizonte inmediato se ve oscuro, se ve retante, se ve doloroso, a pesar de que hay traición de mis seres queridos, a pesar de que hay dolor físico, a pesar de que hay temor, a pesar de que hay angustia, a pesar de que no tengo claro cómo se va a dar el desarrollo el desenvolvimiento de este problema o esta circunstancia que confronto. Señor, que se haga tu voluntad. Yo creo que Jesús nos ha dejado un testimonio de vulnerabilidad que debemos atesorar. Porque a veces somos muy duros y luchamos mucho con reconocer nuestros sentimientos y abrirnos frente a los demás. Y Jesús no tuvo reparo para abrirse, hacerse vulnerable, reconocer que necesitaba ayuda, compañía, aun cuando sabía que eran débiles y hombres
dados al sueño, ¿verdad? Al cansancio. A depender más de Él de lo que Él podía depender de ellos. Ese ejemplo de vulnerabilidad lo debemos atesorar. Pero debemos atesorar también y sobre todo su capacidad de sobreponerse a esos propios sentimientos que lo hacían sudar sangre, como una expresión metafórica de dolor profundo, de angustia, de, de, de dar de sí mismo hasta su propia sangre para ejemplificar la profundidad de su dolor, de su sufrimiento, de su temor. Dios también ha sentido miedo. Uf, qué poderoso, ¿verdad? Dios también ha sentido miedo. En la persona de Jesús, Dios también se ha sentido asustado, temeroso. Nuestro Dios no es un Dios cualquiera. Es un Dios que sabe cómo tú sientes, sabe cómo padeces, sabe lo que es tener un ataque de ansiedad. Creo que Getsemaní es una historia de un ataque de ansiedad. Pero si la vulnerabilidad de Jesús es un ejemplo a atesorar, más aún su confianza en el Padre. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos decirle a Dios en medio de nuestros más profundos problemas, circunstancias difíciles, podemos decirle a Dios que no se haga mi voluntad sino la tuya. Somos capaces de pronunciar esas palabras tan profundas, tan significativas, no sé. En algunas ocasiones de, de dolor personales, familiares, de querer pedirle a Dios que haga un milagro sobrenatural para librarnos de una circunstancia difícil, me sigue llegando y me ha llegado a la mente esta noche oscura y difícil de Jesús. Me he sentido yo misma en esta noche de Getsemaní y créanme, no es fácil decirle a Dios en la oscuridad y en las tinieblas de la angustia, la traición, del dolor físico y emocional, que se haga tu voluntad. Sin embargo, la expectativa de Dios yo creo que es que aprendamos a confiar en Él, aún a pesar de esos momentos en que humanamente nos fallan las fuerzas interiores y también nos falla la compañía. Cuando aún la gente que más amamos no son capaces de permanecer despiertos y alertas para apoyarnos en nuestros momentos de dificultad. Hoy es la primera de 3 noches muy particulares. Porque la noche del viernes a sábado
Es lo que yo le llamo la noche sin Dios. Vamos a ver si tenemos ánimo para dialogar un rato también sobre esa noche. La noche en la que la humanidad siente el vacío de Dios. Hoy es la noche en la cual la presencia de Dios entre nosotros está jamaqueada para de alguna manera tentada a sucumbir ante la humanidad, ante nuestras fuerzas mortales finitas, a sucumbir ante nuestros temores, nuestra falta de fe. Dios mismo fue tentado a no creer en sí mismo, a querer abandonar su propia misión, ¿verdad? Interesante eso, ¿no? Y cuando digo a creer me refiero a confiar, a no confiar en él mismo fue tentado a no confiar en el proceso, en su propio proceso. ¿Eh? Interesante. Nada, yo creo que no sé cuántos me han oído balbucear por media hora, pero que el Señor nos visite en la oscuridad de nuestras noches más angustiosas. Y que su espíritu nos llene de confianza para poder decirle, Señor, Padre, Abba, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que aprendamos a velar, a estar con el espíritu atento, con el espíritu presto y a utilizar el recurso de la oración en todo tiempo para fortalecernos y para apoyar y ayudar a aquellos que necesitan de nuestra compañía en sus procesos difíciles. Que así nos ayude Dios. Nos vemos mañana. Porque a toda noche le sigue un hermoso amanecer. Amanecerá, mi hermano. Amanecerá, mi hermana. Amanecerá.